vamos a estudiar esta mañana, quiero que hagamos tres movimientos en la persona de Jesús, tres narrativas, tres escenas que están narradas por Lucas. Número uno, su nacimiento. Su nacimiento es versículos 23 al 38. Después, su bautizo, esto es un poquito antes, versículos 21 y 22. Y finalmente, en el capítulo 4, su tentación. En otra forma, si están tomando notas, Jesús nació, Jesús fue bautizado y Jesús fue tentado. Jesús nació. Versículo 23. Pongan mucha atención a esto. Muy importante. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matarías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Muchos nombres que encontramos ahí, espero que hayan puesto atención. Quisiera que empezáramos con observaciones sobre esto que acabo de leer. Uno pudiera decir, bueno, ¿y para qué tanto nombre está en la Biblia, verdad? ¿Qué me sirve saber todos esos nombres que están ahí? Pero bueno, observemos que con una genealogía así, una genealogía como esta que acabo de leer, no hay forma de que alguien pueda decir que Jesús no existió, que Jesús fue un personaje inventado. No, este texto, primero que nada, nos deja saber que Lucas, ¿se acuerdan que está investigando para Teófilo? Ha hecho una ardua labor de investigación y le ha dicho a Teófilo, mira lo que he encontrado. Esta genealogía de Jesús que va directo hasta la persona de Adán. Yo no sé ustedes, pero sí, hay personas que les gusta lo de los árboles genealógicos. Creo que yo conozco hasta 3 para arriba o 3 para atrás y nada más. O sea que en 100 años probablemente nadie sepa quién fue. Si alguien investiga mis récords, no vaya a saber quién soy. Pero Lucas se ha dado la tarea de ver en todo el Antiguo Testamento todos esos registros de la persona de Jesús. Y no hay nadie que pueda decir, Jesús histórico nunca existió. Jesús existió. ¿Por qué piensas que hay tantos nombres? Para que sepamos que Jesús era una persona histórica que vivió en esta tierra hace 2000 años. ¿Sabías tú que hay más evidencia acerca de la vida de Jesús que la vida de Platón y de Sócrates? Personas que damos por sentado, ¿verdad?, que existieron, ni siquiera cuestionamos, pero cuando alguien menciona a Jesús, no sé si existió. Hay tanta evidencia histórica de la persona de Jesús que es un regalo realmente el que Lucas haya dejado este registro para nosotros. Ahora, noten otra cosa. Dice el versículo 23 que Jesús tenía 30 años. Es un dato menor tal vez, pero está ahí. Es importante mencionar que, por ejemplo, el rey David empezó su ministerio a los 30 años. ¿Saben cuándo empezaban también los levitas su ministerio? Cuando tenían 30 años. Y los profetas, ¿saben cuándo empezaban también su ministerio? Cuando tenían 30 años. Algunos comentaristas por esto piensan que Jesús
al ser mencionado aquí que tenía 30 años cuando empieza su ministerio, está en cierto sentido empezando a cumplir ese rol trinitario en el sentido de profeta, rey y sacerdote. Él está empezando a decir, yo soy el verdadero rey, yo soy el verdadero David, yo soy el verdadero sacerdote y yo soy el verdadero profeta. Algo menor, pero quería mencionarlo. Además, esta genealogía demuestra que Jesús es el cumplimiento de grandes pactos del Antiguo Testamento. Pregúntate, al ver este pasaje, esta lista de nombres, ¿qué promesas de pactos se cumplen aquí, en esta lista? Yo vi David, el pacto davídico. ¿Se acuerdan cuál era la promesa o el pacto con David? Que de la descendencia de David, y no era Salomón, iba a venir un verdadero hijo que iba a reinar por siempre, iba a bendecir a todas las naciones a través de este rey. Vi el nombre de Abraham, el pacto abrahámico. ¿Se acuerdan del pacto con Abraham? Dios haría una gran familia, iba a bendecir a todas las familias de la tierra a través de la simiente de Abraham. Y es en Jesús que vemos que finalmente eso se cumple. ¿Qué me dicen de Adán? El pacto adánico, el pacto que le llaman los que saben, el pacto de obras. Dios tenía un pacto con Adán que era o que lo obedeciera perfectamente en el jardín del Edén para disfrutar de su presencia eternamente. Algo que solamente Jesús pudo cumplir a cabalidad. Mira el verso 38, pienso que es lo más importante de esta genealogía. Al final, ¿cómo termina? Hijo de Adán, hijo de Dios. Quiero que pongamos atención a esa frase porque creo que esto empieza a dar sentido a estas tres historias, a estos tres relatos. Lucas no está diciendo que Jesús es hijo de Dios en el mismo sentido que Abraham o Adán eran hijos de Dios. Lucas nos muestra que Jesús es un nuevo representante de Adán. Jesús viene a hacer lo que Adán no pudo hacer. La razón por la que Lucas llega hasta Adán, uno pone a pensarse, pues todos venimos de Adán, ¿para qué llegar hasta Adán? Lo que está haciendo Lucas es, este es un nuevo Adán, un nuevo representante. Adán en la genealogía que vemos aquí es para ponernos cara a cara como representantes de la humanidad. Por un lado tienes los hijos de Adán y por otro lado tienes los hijos que Jesús iba a formar en su pueblo. Es una frase que usa mucho Pablo en Romanos, que él es el nuevo Adán, el nuevo representante, un segundo Adán. ¿Qué podemos aprender de la genealogía de Dios? Eso quiero que lo aprendan padres con sus hijos. Cuando lean la Biblia con sus hijos y vean estas genealogías tan largas, no se brinquen. Hay mucho que aprender acerca de estas genealogías. Mucha gente se pregunta, ¿por qué tanto nombre y por qué es tan aburrido leer a veces estas genealogías? Pongan atención, hay un tesoro ahí de información que nos puede nutrir a nuestras almas. La genealogía de Jesús es una fotografía hermosa de la anchura del reino de Cristo. Es como si Lucas dijera, Teófilo, señores, tenemos un nuevo Adán, tenemos un nuevo representante. Y así como Dios prometió a Abraham que bendeciría a todas las familias de la tierra, así este nuevo Adán sería el que empezaría a formar un nuevo pueblo para sí. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo más adelante en Corintios, 1 Corintios 15, versículo 47, dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuál es terrenal, tales también los terrenales. Y cuál es celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, hablando de Adán, traeremos también la imagen del celestial. ¿Te das cuenta lo que muestra esta genealogía? Si tú estás en Cristo, perteneces a un segundo Adán, un hijo de Adán, pero también un hijo de Dios. La belleza del Evangelio es que Dios mandó a su Hijo y lo hizo como Adán. Lo hizo un segundo Adán para que tú y yo pudiéramos tener acceso a este Dios lleno de gracia y misericordia. Por último, en esta escena, no se dieron cuenta, pero incluso leer la lista toma paciencia. Imagínate tú
la paciencia que tuvo Dios con su pueblo al pasar 4,000 o más años, lentamente, pero fielmente, cumpliendo cada una de sus promesas. Su pueblo se desviaba y había consecuencias, pero Dios nunca se desvió de su pacto por 4,000 años y lo sigue haciendo ahora. Él sigue siendo fiel. Pues amigos, hay más que pudiéramos decir realmente sobre la genealogía, pero debemos avanzar, no tenemos tanto tiempo, pero recuerda no pasar por alto las genealogías la siguiente vez que lo veas. Entonces vemos que Jesús nació, Él es un verdadero hombre, un verdadero hijo de Adán, hijo de Dios. Jesús nació, pero la segunda escena que quiero que veamos ahora es que Jesús no solamente nació, sino que se bautizó. Versículos 21 al 22, poquito antes de lo que acabamos de leer, dice así. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En esta escena, finalmente Juan y Jesús, que han estado yendo y viniendo en la narrativa de Lucas, se encuentran. Juan ha preparado el camino del Señor y llega aquí a su clímax para bautizar al Señor Jesús. Y creo que la pregunta del $1,000,000 es, ¿por qué Jesús fue bautizado? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque si leemos un poquito antes, en lo que estaba haciendo Juan el Bautista, en el mismo capítulo 3 al principio, dice que Juan estaba predicando un mensaje de arrepentimiento. Y el bautismo era una forma de decir, sí, yo me arrepiento, estoy arrepintiéndome de mis pecados. Entonces la pregunta que debemos hacernos es muy importante, ¿por qué Jesús se tenía que bautizar? Es decir, si Jesús es el Hijo de Dios, completamente perfecto y completamente sin pecado, ¿cuál es el propósito del bautismo del Señor Jesús? Cualquier confesión de pecado de Jesús sería una mentira. Aquí es donde el contexto inmediato nos ayuda. Esta es la razón por la que Lucas coloca la genealogía justo después de su bautismo, para explicar la importancia de la humanidad del Señor Jesús. Jesús era una persona real. Y mientras que en la persona de Jesús, mientras que en la genealogía descubrimos que Jesús era un hombre, hijo de Adán, en el bautismo encontramos que Jesús se identifica también con una humanidad pecadora. En la genealogía se identifica con el hombre, en el bautismo se identifica con el hombre pecador. Piénsalo por un momento. ¿Alguna vez te has preguntado, oye, ¿por qué Dios no envió a Jesús hasta los 30 años o directo al Gólgota y si hay que morir por los pecados, bueno, lo mandamos ahí y ya? ¿Para qué vivir 30 años? ¿Para qué vivir todo este tiempo? ¿Por qué no lo mandamos directo a la cruz y se acabó la misión del Señor Jesús? Es mucho más rápido, ¿no es así? Tenía que nacer. Tenía que venir como un representante y tenía que identificarse con pecadores como tú y como yo para poder llevar a cabo lo que haría más adelante, 3 años después. No solamente se identifica con nuestros pecados, sino que los lleva y los clava a la cruz. Pablo medita en esto más adelante y dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que en él tuviéramos la justicia de Dios. En un sentido, hermanos, esta escena del bautismo es una antelación de la cruz. Es Jesús diciendo, yo vengo a esta misión, yo me identifico con el hombre pecador y voy a continuar con mi misión de ir a la cruz y clavar esos pecados y comprar un nuevo pueblo para mí. Después de ser bautizado, Jesús ora pidiendo la confirmación sobre su ministerio de su Padre, y el Padre responde abriendo los cielos y enviando a su Espíritu en forma de una paloma. Las 3 personas de la Trinidad están aquí diciendo, sí, hagamos esto. Es la única forma de salvar a un pueblo. El que Jesús se haga hombre y se identifique como un pecador. La Trinidad dice, sí. Y después la voz del Padre es tan tierna, tan amorosa y dice, este es mi Hijo amado. En él tengo complacencia.
¿Sabías que después de Génesis 3, Dios el Padre jamás ha dicho que está complacido con alguien, salvo en este momento? Después de Génesis 3, cuando el pecado entra al mundo, hay una relación rota entre el hombre y Dios. Y jamás Dios dice que está complacido con alguien perfectamente, excepto con la persona del Señor Jesús. Y aquí dice, Hijo, te bendigo para que vayas y sufras y representes a la humanidad, y verbalmente afirma su identificación con pecadores para así poder llevarlos hasta la cruz. Hermanos, ¿qué aprendemos de esta escena del bautismo? Primero que nada, que la salvación es una obra trinitaria. Las tres personas de la Trinidad están ahí afirmando que esta es la única forma. ¿Se acuerdan después cuando Jesús dice, Padre, si hay otra forma, déjamelo saber, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya? No quería en su humanidad tomar esa copa de distanciamiento entre Dios y él, esa ira, pero aquí es una antelación y dice, es la única forma. Es la única forma. Es una obra trinitaria. Aprendemos también que estas palabras que el Padre dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, son palabras que Dios jamás nos dirá a ti y a mí. Nunca. A menos que pongamos nuestra confianza, nuestra fe, nuestro depósito en aquel que complace perfectamente a su Padre y que lo ha hecho ya. Dios se complace con nosotros, piensa en esto, Dios se complace con nosotros a medida que nosotros nos complacemos en el descanso que encontramos en Él. Dios se complace en nosotros a medida que el Hijo complace a su Padre y nosotros descansamos en eso. Esa es la belleza de la unión con Cristo. Somos justos y pecadores. Dios, cuando ve la justicia, nosotros ve la justicia de Cristo. Somos adoptados y somos amados. ¿Sabes lo que eso significa? Yo no sé qué tentaciones tengas esta semana. Yo no sé lo que el diablo ha puesto en tu mente estos días, esta semana, pero estas son buenas noticias. Saber que Dios está complacido ya en ti si estás en Cristo. Deja que eso sea tu descanso esta semana. Al ir a trabajar, al trabajar desde casa, estar solo, al extrañar a los hermanos, deja que eso sea tu descanso. Dios ya está placido, Dios ya está complacido en Cristo. A mí me toca descansar en eso y luchar porque Él me ha amado primero. Pelea la buena batalla sabiendo eso. Entonces, Jesús nació, Jesús fue bautizado. Por último, tercera escena, Jesús fue tentado. Capítulo 4, versículos 1 al 13, dice así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Primero que observamos en esta parte de la historia es que Jesús es lanzado al desierto para ser tentado. Jesús no ha hecho nada malo, hermanos. Jesús no está recibiendo un castigo del Padre por haberse portado mal y lo llevó al desierto para ser tentado. De hecho,
Momentos antes lo acabamos de escuchar, el Padre está complacido con él, tú eres mi Hijo amado, ¿y qué es lo que hace después? Es guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. No es un accidente lo que vemos aquí. Este texto nos dice que fue llevado por el Espíritu mismo para ser tentado por el diablo. El sufrimiento, la tentación, no quiere decir que somos olvidados por Dios. A veces, muchas veces, es la prueba de su amor hacia nosotros, el ponernos a prueba, el ponernos en una prueba de sufrimiento así, es prueba de su amor. Ahora, así como en la genealogía de Jesús se identifica con Adán, así como en la escena del bautismo él se identifica con hombres pecadores, aquí vemos a Jesús identificándose con su pueblo. No sé si notaron la similitud de la historia de este pasaje con la vida de la historia de Israel. Tal como Israel fue puesto en el desierto para ser probado. Israel estuvo allá 40 años, Jesús estuvo 40 días. El pueblo, por así decirlo, fue bautizado en el Mar Rojo para después pasar a la tentación o el tiempo de prueba en el desierto. Jesús es bautizado en el Jordán y después pasa a ser tentado en el desierto. Dios mismo llama a Israel su hijo, acaba de llamar a Jesús su amado hijo. Tanto Israel como Jesús fueron tentados con hambre y con idolatría. ¿Sí ven cómo Jesús está siguiendo los mismos pasos de su hijo Israel? Jesús viene a demostrar que no solamente es el nuevo Adán, Él también es el nuevo Israel. Es el nuevo pueblo de Dios y donde Israel falló, donde Israel fracasó, Jesús triunfa cada tentación que Satanás trae a su vida. Adán fracasó miserablemente como el Hijo de Dios. Israel fracasó miserablemente como el Hijo de Dios. El nuevo Adán y el nuevo Israel conquistó poderosamente sobre Satanás. Ahora, un detalle técnico pero importante. Sé que nuestra traducción, menos la 60, dice que Satanás tentó a Jesús diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, como si Satanás estuviera poniendo en duda su deidad. Pero lo cierto es que una mejor traducción sería, ya que tú eres el Hijo de Dios, no está negando su deidad, no está poniendo a prueba su deidad, entonces haz esto. Ya que tú eres el Hijo de Dios, entonces haz esto. Satanás no estaba tentando a Jesús con duda de quién Él era. Él sabe perfectamente quién Él es. Él estaba ahí cuando Dios dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo que está tentando Satanás a Jesús es el cómo Él iba a cumplir su misión. Mira lo que dice un comentarista. Satán vio lo que sucedió en el bautismo del Señor. Él también escuchó las palabras maravillosas del cielo. El Redentor había venido. La puerta de la prisión se había abierto. Satanás ahora estaba dispuesto a pelear por los suyos. El príncipe de este mundo no cedería fácilmente ante el príncipe de paz. Después de todo, ya había vencido al primer Adán en el jardín. ¿Por qué no habría de hacerlo con el segundo Adán en el desierto? ¿Te das cuenta? Satanás lo que quiere en estas tentaciones es hacer que Jesús obtenga gloria antes de ir a la cruz. Porque él sabe que sin la cruz no hay salvación. Y esas son las tentaciones, ¿no es cierto? Dice la primera tentación, después de 40 días de ayuno, la primera tentación es con hambre. Obviamente Jesús tiene hambre después de 40 días de ayuno. Es una tentación física, es comer. Jesús estaba en todo su derecho de comerse ese pan, no habría pecado si él decidiera comer y de quebrar su ayuno después de 40 días. Pero la tentación de Satanás es muy sutil. Es una tentación a escapar de su encarnación, a escapar de su humanidad, a eso que él venía a hacer, a identificarse con el hombre. Satanás le dice, come, no tienes que sufrir, no tienes que pasar por esta encarnación, no vayas a la cruz. Jesús, tú eres Dios, le dice Satanás, no tienes que pasar hambre, no tienes que identificarte con los hombres. La segunda tentación es una tentación política.
Lo que Satanás le ofrece a Jesús es un atajo a lo eterno, a ese eterno dominio sobre el mundo. Lo está tentando a romper el primer y segundo mandamiento. Básicamente le dice, adórame. ¿Para qué? Para tener una corona sin la cruz otra vez. Mira, si lo que quieres es tener dominio sobre la tierra, le dice Satanás, yo te lo doy. Aquí te lo doy. Solamente adórame. Jesús sabe que Él va a conquistar la muerte y que Él va a tener dominio sobre toda la humanidad y que Él va a ser coronado en el cielo por su Padre después de haber cumplido su misión. Y Satanás dice, te lo doy ya. No vayas a la cruz. Satanás estaba espantado del hecho de que Jesús fuera a la cruz a tomar los que eran cautivos. Pero no, Jesús está dispuesto a esperar para reinar. La tercera tentación es una tentación religiosa. Satanás lo lleva al templo y le dice, ya que tú eres hijo de Dios, lánzate al precipicio. Mira, manda a tus ángeles y ellos van a pasar por ti. Es impresionante cómo Satanás tuerce la escritura para tentar a Jesús. Él cita parte del Salmo 91, donde dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora, hasta ahí, Satanás tiene razón, está citando la escritura, y está usando la escritura para decirle a Jesús, lánzate, ahí está escrito, que Dios va a mandar a tus ángeles para rescatarte. Parece que Satanás es muy bíblico, ¿verdad? Pero quiero que vean que Satanás no cita el verso que sigue justo después del Salmo 91, que curiosamente dice esto, sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Versículo bastante incómodo para Satanás en ese momento, así que lo omite y no dice nada. Casi podemos ver a Jesús detrás, ¿verdad? Sonriendo y dice, no vengas con esas cosas, no me tientes con la escritura. Él conoce mejor que nadie la escritura. Y hermanos, ¿qué podemos aprender de esta escena de la tentación? Primero que nada, un pasaje así nos muestra que sin importar la multitud de pruebas que vengan a nuestra vida, no significa que Dios nos ama menos. 7 meses sin reunirse, 8 meses sin reunirse, no significa que Dios nos ama menos por permitirnos pasar por esta prueba. Al contrario, la evidencia bíblica es que Él moldea a su pueblo, moldea a sus hijos a través de pruebas como estas. Jesús, el Hijo de Dios, es amado por su Padre y aún así es bombardeado por un sinfín de pruebas en el desierto. No porque Dios lo amara menos, al contrario, porque lo amaba. Aprendemos también que las tentaciones de Jesús nos ayudan en nuestra propia debilidad. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos? Que pues cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrernos a los que son tentados. Jesús se identifica con nuestros momentos más débiles y eso debe animarnos también. Aprendemos también que debemos conocer la Escritura en su contexto. Es en el contexto de la Biblia que podemos encontrar estos tesoros para poder atacar las artimañas de Satanás. Ahora, muy importante, creo que es el punto principal de este pasaje. El punto principal no es que debemos imitar a Jesús como si fuera un modelo a seguir nada más en cómo lidiar con la tentación. Sí nos enseña eso, pero va mucho más allá. Porque me temo que si vemos a Jesús solamente como un modelo a seguir esta semana y decimos, yo también voy a resistir la tentación como Jesús resistió a Satanás, créeme, te vas a frustrar en el primer día que lo intentes y vas a tener esta carga que tú no puedes llevar. Sí nos deja un modelo para seguir, pero es cuando lo vemos no solamente como un modelo, sino como un victorioso sobre la tentación que podemos descansar. No quiero decir que no debemos luchar contra la tentación como lo hizo Jesús. Lo que quiero decir es que cuando fracasemos en hacerlo, tenemos a alguien que ya venció por nosotros. Jesús no dice nada más, imítame. No, Él dice, mírame, descansa en lo que yo he hecho por ti. Hermanos, luchamos la vida cristiana porque Él ya venció.
No luchamos para vencer. Luchamos porque Él ya venció por nosotros. Luchamos, por así decirlo, descansando. Cuando vencemos no nos gloriamos en nuestras victorias, nos gloriamos en la victoria de Cristo y cómo nos permite en su gracia ser victoriosos. Cuando caemos no nos quedamos caídos, sino que vamos a Él para buscar misericordia y gracia. Puedes confiar en Él ahora. Por último, mira lo que dice Hebreos 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Y cuál es la conclusión? Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Bueno, trayendo ahora sí el avión al aterrizaje, poniendo las tres escenas en conjunto, aprendimos que era muy importante que Jesús naciera, por eso su genealogía. Jesús nació y se identificó como hombre. Aprendemos también que Jesús se identifica como hombre y con hombres pecadores. Y número 3, Jesús se identifica también con hombres que son tentados, como tú y como yo. Medita en eso. Medita en eso esta mañana, en esta triple verdad. Se identifica con hombres, se identifica con pecadores y se identifica con débiles, como tú y como yo. Corre hacia Él. Corre a Él esta mañana. Espero que eso pueda ser de ánimo mientras estás lejos de los hermanos esta semana, mientras batallas con la soledad, mientras batallas con tu propio pecado. Recuerda que Él se ha hecho hombre para vencer y llevarnos a victoria en la cruz.